los núcleos de cada uno de los hidrógenos, que están conformados por protones, y los electrones del electrón están más cerca, un poquito más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Por eso es entonces una sustancia dipolar, que por esta su bipolaridad atrae. Ya saben ustedes, lo mínimo que hemos visto al iniciar es esta ley, esta regla de que entre cargas positivas se repelen y entre diferentes se atraen. Entonces, gracias a eso, el dipolo agua cumple muy bien las funciones necesarias para la vida. Por ejemplo, que disuelve una enorme cantidad de sustancias, el agua, del plasma y del líquido intracelular, disuelve y permite que iones y otras moléculas que no son iónicas, pero que son polares, estén listas para fluir sin precipitar a lo largo del organismo y cumplir sus funciones. También hemos visto que es una sustancia que permite la refrigeración de nuestro cuerpo porque tiene una gran capacidad calórica. Esto significa que para romper en puentes de hidrógeno entre una molécula de agua y otra molécula de agua, necesitan estas moléculas una cantidad importante de energía. Tienen que absorber bastante energía para romper este puente de hidrógeno y evaporarse. Y eso sucede en la piel. Cuando hacemos un ejercicio, la piel se pone roja, aumenta la circulación sanguínea y, por supuesto, esta sangre caliente transfiere su calor hacia la superficie de la piel y hacia el agua de la transpiración que está en la superficie de la piel, y esa agua absorbe ese calor, suficiente calor como para evaporarse, como para que se rompan esos enlaces. Y de esta manera nos mantenemos normotérmicos durante toda nuestra vida, excepto cuando hay algún problema de salud donde puede haber fiebre. Hemos visto eso y continuaremos entonces en este contexto del agua, observando un poco cómo es la importancia de los iones para mantener la vida, para producir trabajo. Uno de los fenómenos que conocemos desde el colegio es el fenómeno de la osmolaridad. ¿Y se acuerdan ustedes, no sé, la definición de ósmosis? Seguro que la mitad sí, la mitad no. ¿Alguien te acuerdas? Es el movimiento neto del agua a través de una membrana permeable. Semipermeable. ¿Desde dónde a dónde? Ajá. Desde la zona donde hay menor soluto a la zona donde hay mayor. De menor concentración de solutos hacia mayor concentración. Entonces, para que uno escriba pueden poner esta pequeña definición porque es trascendental si es que nos están acordando. Es el paso del agua a través de una membrana semipermeable desde menor concentración hacia mayor concentración. Así de sencillo. La presión osmótica se refiere a las moléculas, a las partículas, a los iones que están ejerciendo esa mayor concentración a uno de los lados de la membrana semipermeable. Esta es una célula, para que nunca se olviden. Y miren la concentración que hay. Ustedes son solutos, y afuera hay 4 gatos. Y esta es una molécula proteica que es un canal, una acuaporina, por donde sale o entra agua. Está entrando agua acá. ¿Con qué objeto? Con el objeto de igualar concentraciones. Agua para diluir esta aula e igualar la concentración con el medio externo. ¿Para siempre? ¿Está comprendido? Ok. 2 ejemplos de la enorme importancia de este fenómeno. Primero vamos a ver lo que ocurre en condiciones de deshidratación.
Veremos qué pasa con los fenómenos osmóticos. ¿Quién me quiere decir por qué cuando toman bebidas alcohólicas se orina más? Todos tienen esta experiencia. Díganme quién no bebe acá. ¿No bebes? Bótenlo. El corcho de la clase. Muy bien. La bebida alcohólica tiene un mecanismo que inhibe la producción de la hormona antidiurética o ADH. Entonces, uno orina más que lo que consume. Y al día siguiente uno está con cefalea, acné, ¿cierto? Dolor de cabeza, por deshidratación fundamentalmente. Ha habido una deshidratación de todas las células del organismo y las neuronas. Los vasos sanguíneos y las neuronas, todas las células se han deshidratado, porque no necesito hacer gráfico, creo acá, porque una persona que bebe está orinando de más. ¿De dónde va a sacar agua, la orina, los túbulos renales? De la sangre, ¿cierto? De la irrigación renal, a través de la filtración y a través del transporte. ¿Y esa sangre de dónde saca agua? Si uno sigue orinando. De las células, y eso ocurre en todo el organismo. Entonces hay un fenómeno en el cual la célula se deshidrata porque hay un flujo de agua desde las células que tienen menor concentración, porque ya los vasos sanguíneos de tanto orinar se están secando y aumenta la concentración, ¿no es cierto? Si uno bota líquido, solo líquido, va a quedar el soluto. Y eso ocurre entonces en los vasos sanguíneos, que tienen una mayor concentración que la concentración de la célula, y por lo tanto hay un flujo de agua de menor concentración a mayor concentración. Eso nos explica muy bien entonces la deshidratación que ocurre después de este fenómeno. Otro ejemplo, lo contrario. Este problema de salud es bastante frecuente y se llama infarto agudo de miocardio. La causa más común de infarto es la obstrucción de una rama de las coronarias o de la coronaria, debido a los antecedentes que tiene esa persona, debido a los antecedentes anatomopatológicos que tienen esas arterias, que a lo largo del tiempo, por la buena vida, entre comillas, han ido acumulando grasa, han ido acumulando triglicéridos, colesterol, y ha ido obstruyéndose parcialmente esa arteria, hasta que en algún momento puede romperse esa placa ateromatosa y generar el inicio de un coágulo sanguíneo. Se obstruye la arteria y estamos en presencia de una región del músculo cardíaco que no recibe o recibe muy poca irrigación sanguínea, muy poco oxígeno. Y el oxígeno es vital para producir ATP. Y como vamos a ver en un ratito, el ATP es vital para repolarizar el músculo cardíaco. Tenemos milivoltios y el tiempo en un gráfico que nos indica que por fuera de la membrana del músculo, de la célula muscular cardíaca, es positivo y por dentro es negativo, y eso hemos visto, y que hay un umbral de despolarización de menos 60, y que en el mecanismo de marcapasos hay un aumento paulatino hasta que se llega acá y repentinamente se despolariza, entra sodio.
entra sodio y eso despolariza la membrana. Estos extremos por fuera más 50, por dentro menos 50 significa polarización. Una diferencia de potencial que significa energía potencial, energía acumulada, lista para producir trabajo. Entonces eso ocurre y hay una onda de despolarización y hay la onda de despolarización va a producir fenómenos de entrada de calcio y va a haber la contracción muscular del músculo cardíaco. Es así resumido. En fisiología verán con más detalle. Cuando esto no ocurre, inmediatamente tiene que haber una fase de repolarización. Una fase de repolarización. ¿Qué significa? El retornar a las condiciones iniciales. Eso ocurre a través de varios fenómenos en los cuales interviene el potasio que va a salir, pero también interviene una bomba de sodio, potasio. Eso ocurre en fracciones de segundo. ¿Para qué sirve esta bomba? Volvemos un poquito. Este fenómeno de despolarización ocurre cuando se abren canales de sodio. Son proteínas, canales de sodio. Y recuerden ustedes, el sodio está en qué proporción afuera y adentro, más o menos 140 y adentro como 10. Hay diferencia de concentración en este caso y esa carga eléctrica, esos iones de sodio van a ingresar en milisegundos como una corriente eléctrica para producir este fenómeno. Pero inmediatamente tiene que volverse a las condiciones de reposo normales, porque tengo que volver a hacer otro latido, si no ya estoy chao, otro latido cardíaco u otro trabajo muscular con mis manos, con los músculos que permiten hablar. Para eso tiene que haber la repolarización. Y la repolarización necesita ATP, porque hay que retornar esos iones contra gradiente de concentración. Entonces, resumen, la persona no tiene oxígeno, no hay formación de ATP y no hay cómo repolarizar a esa zona del corazón, del músculo cardíaco, porque no hay ATP suficiente. ¿Y cómo queda entonces la célula muscular? ¿Cómo va a ser su concentración respecto al exterior? Líquido extracelular, líquido intracelular. ¿Cómo va a ser la concentración dentro de la célula versus el exterior? ¿Mayor o menor? Mayor. No hemos conseguido sacar los iones hacia afuera porque no funciona la bomba, porque no hay ATP. Por lo tanto, gráficamente podemos poner acá que esta concentración mayor va a inducir a que el agua entre por mecanismos de ósmosis y se produce edema. Este es el fenómeno que ocurre con las células que no están recibiendo oxígeno, que no pueden producir energía. Un edema que acaba con la necrosis del músculo cardíaco. Entonces, dos ejemplos de cómo
el fenómeno osmótico, en un caso deshidrata y en este caso edematiza. Y hemos aprovechado para entender un poco lo que significa este proceso de repolarización a través de la energía, a través de las bombas. Los procesos en el corazón son bastante más complicados, pues servirá esto para comprender mejor en la materia de fisiología. Aprovechando esto, vamos, no me acuerdo si he mencionado que los iones Na y calcio, creo que sí lo he hecho, son fundamentalmente excitatorios, ¿sí, no? Entonces, estos iones excitan, facilitan la contracción muscular. Y por su importancia mencionaremos al cloro, que es fundamentalmente inhibitorio. ¿Te da sueño cuando lees, estudias? A veces. ¿Te da sueño? A mí también. Sí, desde la universidad yo cuando empezaba a leer me daba sueño, pues me dormía un rato, volvía a despertar y buscaba qué hacer para no dormir. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué nos da sueño? ¿Qué neurotransmisor es el responsable y qué ion es el responsable de que nos durmamos o que estemos sedados, tranquilizados? Por aquí han dicho. El neurotransmisor es el GABA. GABA, entre paréntesis, es neurotransmisor NT y se lee gamma aminobutírico ácido o ácido gamma aminobutírico. Esto tienen que saber. Si quieren lo anotan, si es que no lo saben. Eso hay que saber. Bien, ahora. Ácido gamma aminobutírico. Es un neurotransmisor. NT, neurotransmisor. ¿Qué hace cuando se libera GABA en el cerebro? Abre canales de cloro. Esa es la gran función. Están llegando las 11 de la noche y se están abriendo canales de cloro. Empiezo a leer, a repasar el tema para ustedes y empiezan a abrirse canales de cloro. Lo mismo sucede con casi todos ustedes. Y el cloro tiene una carga negativa. Entonces, canales de cloro llamados canales GABA sub A permite que ingrese cloro al interior de la célula. ¿Cuánto era el cloro en el exterior? 103 como término medio, 103 miliequivalentes y adentro como 4, 4.5. Entonces, libero GABA, se abren canales e ingresa un torrente de cloro a la neurona. ¿Y cómo va a estar esa célula en cuanto a su polaridad?
Por ahí, ¿cómo va a estar? Hiperpolarizada, más allá de lo normal, porque la célula en reposo, las células excitables en reposo, están solamente polarizadas. En nuestro ejemplo hemos tomado estos valores, más 50 y menos 80. Pero ahora está entrando demasiado cloro negativo, por lo tanto va a estar no menos 80, tal vez estará, me estoy inventando, tal vez estará menos 120. Más negativo. Y por lo tanto queda un camino más largo a esa célula para llegar al umbral de despolarización. Entonces se requiere la entrada de más calcio, ya es difícil, que entre más, más sodio, ya es difícil eso. Le cuesta a la célula abrirse un poquito de sus canales de sodio para que vaya entrando el sodio y alcancemos el umbral de, en este caso, de menos 60. Por esa razón, entonces, la neurona está inhibida. Difícil despolarizarla y nos dormimos. O, aquí, compañero que no bebe es un histérico. Todo el tiempo está temblando, perdón, el ejemplo, todo el tiempo está ansioso y al final decide, voy a tomar sedantes. Se toma sedantes de la familia de las benzodiazepinas. ¿Y qué hacen esos sedantes? Eso no necesita anotar, es un ejemplo. Esos sedantes van a ayudar al GABA a abrir canales de cloro para que esa persona esté más tranquila. Un niño que esté convulsionando, se le puede poner una inyección intravenosa o si no se puede intramuscular de un sedante como el Valium, que es una benzodiazepina, para sedar sus neuronas y que deje de convulsionar. Entonces esa es la importancia de saber, mucha más importancia por supuesto, pero son nuestros ejemplos para entender mejor esos mecanismos en los cuales están implicados los iones. Con esto ya podemos ingresar a los fenómenos que ocurren en el agua de carácter ácido o básico. Veremos entonces inicialmente lo que significa el pH. Hacerles recuerdo de colegio tal vez, no sé si en algún momento después me han llevado. Hay una definición que la anotamos, por si acaso, que nos indica que es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno o hidrógeno. Se lee logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Después de muchos años de no entender nada de lo que significaban los logaritmos que nos enseñaban, entre comillas, en colegio, que no entendí para qué diablos servían los logaritmos, ahora más o menos entiendo. Esas escalas logarítmicas habían servido para hacer esos valores logarítmicos para fabricar escalas entendibles, manejables, como la escala del pH, del 1 al 14, porque transforman cantidades casi sin fin de concentraciones y las organizan en grupos, digamos, en una escala del 1 al 14. Porque las concentraciones de iones de hidrógeno en un litro pueden ser N, ¿no es cierto? N. ¿Se entiende eso, no? Yo puedo tener una concentración de 2 por 10 a la 1, 2 por 10 a la 2, 2,5 por 10 a la 20,
2,82 por 10 a la 3, o sea, es una cantidad grande que no nos dejaría trabajar a los médicos. Entonces, se trabaja esos valores para formar una escala logarítmica, y por eso la definición es la concentración negativa el logaritmo negativo de la concentración de iones. En palabras sencillas, así, indica la concentración de iones, nada más. Y tenemos entonces que el pH puede ser ácido o básico. Un pH ácido es un pH que hay una elevada concentración de iones hidrógeno. ¿Qué hace que una solución tenga un pH ácido? Muy ácido o poco ácido. La definición de ácido es una sustancia donadora de protones. Un pH ácido tiene una gran concentración de protones. ¿De dónde salen? De los ácidos. Los ácidos tienen entonces la capacidad de donar protones. Hay ácidos fuertes y ácidos débiles. Entonces, ya de lógica podemos escribir que los ácidos fuertes tienen una gran tendencia a donar protones. ¿De qué depende? De su constante de disociación. No vamos a meternos ahí, pero eso está en el libro, si es que alguien quiere profundizar. Un ejemplo de ácido débil es el ácido clorhídrico. Es el ácido de nuestro estómago que se produce para digerir alimentos, para digerir proteínas, especialmente proteínas. Sí. ¿El ácido clorhídrico es débil o fuerte? Ácidos fuertes, gran tendencia a donar. Ejemplo de ácidos fuertes, el HCl. ¿Qué sucede cuando el ácido clorhídrico está en agua? Se disocia el HCl, cloruro de hidrógeno, y dona protones. ¿Qué está tapando esto? ¿Para qué sirve el ácido clorhídrico? Para digerir alimentos, para romper moléculas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo meter mi dedo hasta mi estómago para vomitar? ¿Qué va a pasar si lo dejo ahí un rato? ¿Se va a degradar? Toda la materia biológica se va a degradar. Lo mismo si vemos otro ejemplo de un ácido fuerte que ya no es biológico, pero que se utiliza mucho en nuestro medio. El ácido sulfúrico, ¿no? H2SO4.
se disocia esto acá y produce protones más el ion sulfato HCO, SO3, SO4, negativo, sulfato. Entonces los narcotraficantes utilizan ácido sulfúrico para hacer su cocaína, su clorhidrato de cocaína, creo. O cuando están enojados con alguien, lo agarran, lo cortan en trocitos y lo meten en un turril con ácido sulfúrico para que desaparezca el mal. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el fenómeno para que el ácido tenga esa capacidad de degradar sustancias? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el actor ahí que produce esa degradación? El ácido cítrico, el ácido acético, el ácido láctico son débiles, los vamos a notar. Es que resulta que, volviendo a la clase anterior, los átomos en general no pueden estar estables si es que no tienen un equilibrio de cargas. Y aquí tenemos una gran cantidad de protones, y no hay los electrones. Y los protones tienen una gran capacidad para reaccionar con otros átomos de otras moléculas para conseguir su pareja, para conseguir los electrones y quedar más o menos estable. Y es así entonces que esa cantidad de protones va a ir a degradar las sustancias biológicas, en este caso nuestro ejemplo, para conseguir ese electrón que les permita estabilidad, ese par de electrones en realidad que le permitan estabilidad. Los electrones quieren estar en parejas, aquí no tienen ninguno, entonces buscan esa reacción y por eso entonces los ácidos actúan como ácidos. Los ácidos solo actúan como ácidos cuando se han disociado. Eso será importante cuando veamos más adelante la diferencia entre el ácido carbónico e ion bicarbonato. Ácidos fuertes. Los ácidos débiles, lo contrario. Tienen una poca o escasa tendencia. ¿Qué ejemplos de ácidos débiles? El importantísimo ácido carbónico. También puede disociarse, pero no todas las moléculas van a disociarse. Por eso el ácido carbónico es débil, es un ácido que se está produciendo todito el tiempo en nuestro organismo, pero que no nos mata porque es parte de los fenómenos de equilibrio que veremos en un instante. Y como otros ejemplos podemos poner el ácido acético, el vinagre, que es propio también de la formación biológica, el ácido láctico, el ácido cítrico, ácidos débiles. El ácido cítrico del limón es débil, necesitamos dejar nuestro dedo largo tiempo para que haya algún daño. Pero si le ponemos una carne suave como la carne de pescado, ¿qué vamos a obtener? Ceviche. Entonces, ese es el efecto de un ácido débil en nuestra dieta eventual.
más o menos así es de fácil la definición de base. Es lo contrario. Si el ácido dona, la base recibe. Es una sustancia receptora de protones. Por lo tanto, una base fuerte es una sustancia, ya no voy a escribir eso, es una sustancia con gran tendencia a recibir, capturar protones. Y una base débil es una sustancia con poca tendencia a recepcionar, a recibir protones. Un ejemplo de base débil es el bicarbonato HCO3, perdón, HCO3 negativo, el bicarbonato. Estamos viendo ya cómo hay una relación ácido carbónico, ácido débil, se comporta como ácido débil y se transforma en bicarbonato. Un solo hidrógeno, aquí dos hidrógenos. Entonces, vamos a ver cómo esas sustancias permiten equilibrios. Ya no voy a escribir un ejemplo de una base fuerte, pero una base fuerte sería el ion sulfato. El ion sulfato. Todos están pendientes y se queda la pizarra. Va a ocurrir. Como en nuestro organismo hay iones de cloro, hay protones, hay CO2 y por lo tanto ácido carbónico, y hay fosfatos, y todas estas sustancias tienden a reaccionar constantemente en el plasma del líquido intracelular e extracelular. Entonces todo el tiempo están ocurriendo reacciones ácido-básicas. Que si no tuvieran un mecanismo de regulación, de amortiguación, no podría ser factible la vida como la conocemos. Entonces, la química, de una forma espontánea, ha ido generando mecanismos de neutralización Acá la definición es fácil. Un ácido neutraliza una base.
Estoy con una acidez terrible, con riesgo a una gastritis y una úlcera péptica. Y me automedico y digo, voy a tomar un antiácido. La reacción es ácido clorhídrico, gastritis, úlcera péptica, hambre. Y voy a tomar un antiácido. Hidróxido de sodio, ya, OH. Hidróxido de sodio, hidróxido de aluminio son antiácidos comunes. Se va a ingerir y el fenómeno será que el ácido clorhídrico en disolución más cloro iónico, ambos iónicos, más el sodio que se va a disociar, más el ion hidroxilo, nos va a dar una reacción química en la cual esta molécula con este ion van a formar H2O más NaCl más cloruro de sodio, ya sea iónico o ya sea sólido. Entonces estamos en presencia de una reacción de neutralización donde un ácido fuerte, en este caso ácido clorhídrico, y una base fuerte, el hidróxido de sodio, han conducido a la desaparición del ácido fuerte y la formación de agua más, si ustedes quieren, ion sodio e ion cloro, o cloruro de sodio si esté precipitado. Así entonces funcionan los antiácidos en general. El hidróxido de sodio y el hidróxido de aluminio son los más comunes utilizados en el tratamiento, ambos juntos en el tratamiento de las gastritis y de las úlceras pépticas. Otro tipo de reacciones que están ocurriendo en este momento en nuestro organismo, en todos nosotros, son las reacciones de amortiguación. Aquí no desaparecen los ácidos, sino que se amortiguan, se transforman y se amortiguan. Y se vuelven más suaves. Entonces hay una transformación de las sustancias amortiguadoras en una sustancia más suave, menos fuerte. Vamos a tener un ejemplo en el cual tenemos el ácido clorhídrico
y el bicarbonato de sodio, NaHCO3. En términos cotidianos, ¿para qué se está utilizando mucho el bicarbonato de sodio? En mis tiempos antes utilizaban Ritalina, que es un fármaco de la familia de las anfetaminas, metilfenidato, para no dormir. Uno toma una Ritalina y lo deja así, con sus ojos despiertos. Quiere unos cerrados en un juego. Y se estudia nomás. Pero no queda mucho. No queda mucho. Ahora, algunos que no quieren decir yo, están utilizando masticar coca. Bico, ¿ves? Ahí está el bico. Entonces, la hoja de coca más el bicarbonato de sodio, esa sustancia que a veces las mamás utilizan para hacer tortas o pan, libera la cocaína. O sea, masticar la hoja de coca con bicarbonato libera cocaína. Y la cocaína despierta, excita, hace que la persona no duerma, se ponga nerviosa. Tampoco funciona. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestro ejemplo? Se van a disociar el ácido fuerte, un protón, más el cloro iónico, más el sodio iónico, más el bicarbonato, HCO3. Eso sucede cuando ocurre un fenómeno de amortiguación y resulta en la formación de H2CO3 más cloro más sodio. Por una reacción mágica bioquímica, el ácido fuerte, ácido clorhídrico, se ha transformado en un ácido débil. ¿Por qué? Vamos con calma. Ácido fuerte se disocia completamente y forma protones más cloro, iónico. El bicarbonato de sodio dona sodio y se queda como ion bicarbonato, como el bicarbonato nomás ya, no bicarbonato de sodio, sino del bicarbonato. Este bicarbonato se comporta como una base débil y capta este protón y se convierte en H2CO3, que es un ácido débil, el ácido carbónico. Y quedan los iones de sodio y del cloro. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y el tercer mecanismo son las reacciones o mecanismos de compensación. El hilo sodio y cloro no se unen ahí porque has puesto como iones, ¿verdad? Porque es la tendencia. Si
si no es una cantidad muy grande, la sal común, cloruro de sodio, se disocia en el agua de nuestra sopa o en el agua del plasma. ¿Por qué? Porque el dipolo agua tiene la suficiente potencia de atracción de su polo negativo, el oxígeno, para romper el enlace iónico y se asocia con la región negativa. Aquí vamos a escribir dipolo agua, negativo, positivo, atrae con mucha fuerza, o logra, mejor dicho, su carga negativa, romper el sólido cloruro de sodio. Lo rompe y el sodio, como va a tener una carga positiva, iónica, se va, digamos, ubicar relacionándose con esta región negativa. Y el cloro, que se va a convertir en cloro iónico, negativo, acá, negativo, y acá, negativo. Entonces, se ha disuelto el cloruro de sodio y se ha repartido por todo el volumen del plasma o de líquido intracelular. Lo que pasa en el agua de la sopa, si le metemos así de sal, ahí ya el agua no tendrá la capacidad para disolver toda esa cantidad enorme de sal y va a precipitar al fondo en forma de cloruro de sodio no disociable. ¿Sí? Más que reacciones acá ahorita, mecanismos de compensación. Son dos: el respiratorio y el renal. ¿Cómo funciona el respiratorio? Aumenta o disminuye la frecuencia respiratoria. Aquí lo que importa no es el oxígeno en el aire inspirado. Aquí lo que cuenta es lo que expiramos. ¿Qué expiramos? CO2. La distribución de la frecuencia respiratoria conduce a aumento de la concentración de CO2 en los líquidos corporales. ¿Quieren anotar aquí o quieren que dice acá, para los que no estén muy cerca, la disminución de la frecuencia respiratoria aumenta la concentración de CO2 en el organismo. Entonces, cuando eso sucede, el CO2 más H2O mediante la enzima anhidrasa carbónica va a formar H2CO3, el ácido
carbónico. Entonces, puedo durar más. He retenido la respiración. Esta persona se ha ahogado. Esta persona ha tomado sedantes muy potentes. Esta persona está enferma de los pulmones. No hay una buena ventilación. Se retiene CO2 por disminución de la frecuencia respiratoria o la disminución del intercambio de gases. Y el CO2, mediante la enzima que deberían anotarla, anhidrasa carbónica, los que no se acuerdan, va a producir esta reacción formando ácido carbónico. Anhidrasa carbónica. ¿Cuándo será bueno disminuir la frecuencia respiratoria? Cuando el pH está muy alto, alcalino. ¿Qué necesitamos para amortiguar ese pH muy alcalino? Un ácido carbónico. En términos comunes podemos decir que la persona tiene un pH bajo, ácido, alcalino, alto porque se acerca a 14. Aquí tenemos 7, es la mitad, que es neutro. Entonces, en un pH ácido hay muchos protones. En un pH alto o alcalino hay pocos protones. Y en el pH de 7, entonces hay un equilibrio. El pH de la sangre, un poquito alcalino, está en el rango de 7,35 a 7,45 durante toda nuestra vida sana. Ok, volvemos a nuestro ejemplo. La persona está con una alcalosis por alguna razón. Después veremos problemas de salud en la siguiente clase. Entonces, tiene muy pocos protones. Está en alcalosis. Su pH es alto. Estará del orden de 7,5, digamos. Eso es un pH alcalino. No debe funcionar así nuestro organismo. Con solo esa pequeña variación ya decimos está en alcalosis, 7,5. Vamos a disminuir un poco la frecuencia respiratoria como un mecanismo de compensación. Disminución de la frecuencia respiratoria, lo cual va a aumentar la concentración de CO2 y la anhidrasa carbónica va a reaccionar en este sentido, favoreciendo hacia la derecha la reacción, haciendo que se forme el H2CO3. Y el H2CO3 va a donar protones para que el pH ya no sea 7,5 y baje un poquito hasta 7,45. Ácido débil va a donar protones
y va a hacer que ese pH alcalino baje hasta su nivel normal. Este es un mecanismo de compensación respiratoria. ¿Está bien? Si alguien quiere que se repita o que se explique de otra forma, solo pedir. Para eso me paga. ¿Y qué pasa si la persona tiene una acidosis? Ya es lógico, ¿no? Ya me voy a anotar. ¿Cuál va a ser el mecanismo de compensación si una persona está en acidosis? Va a aumentar la frecuencia respiratoria. No porque necesite oxígeno, sino porque está hiperventilando para eliminar más CO2. ¿Y en qué nos ayuda? En que no va a haber la misma concentración de CO2 y por lo tanto va a formarse menos ácido carbónico. La persona está en acidosis, no queremos que se forme ácido carbónico, entonces eliminaremos el CO2 en exceso para que esa persona no forme ácido carbónico y no perjudique, no aumente la acidosis que ya tiene. El otro mecanismo es el renal, pero vamos a continuar la siguiente clase con el mecanismo renal. El día jueves, digo el día viernes.